Nos dan f de x igual 1 dividido por la cantidad 3x, 2 levantado al tercer. Queremos encontrar f' de x, la función derivada y f' de 1. Lo primero que debemos reconocer es que la función dada es una función compuesta, lo que significa que tendremos que aplicar la regla de la cadena para encontrar el derivado. Pero queremos encontrar la regla de poder extendida dada aquí. ¿Cuál es la regla de energía básica con la regla de cadena integrada? Para hacer esto pensamiento, tenemos que cambiar la forma de la función. Donde tenemos f de x igual 1 dividido por la cantidad 3x, 2. Levantado a la tercera. Para evitar el uso de la regla del cociente, podemos mover esto al numerador, que cambiaría el signo del exponente. Esto sería equivalente a f de x igual la cantidad 3x, 2, levantado al poder de menos 3. De este formulario podemos ir adelante, y aplicar la regla de poder extendida dada aquí, donde otra vez, u es la función interna. Así que aviso en este caso u igual 3x, 2. Entonces, si tenemos u igual 3x, 2, también necesitamos u'. U' solo sería 3. Así que ahora podemos escribir la función original f de x como f de x igual u a la potencia de menos 3. Y ahora, para encontrar f' of x, aplicaremos la regla de potencia extendida. Multiplicamos por el exponente. Eso será menos 3x u para el necesitamos cuidar aquí. Estamos restando un del exponente. Menos 3, 1 igual menos 4, y luego x u'. Bien, tenemos u y u' aquí, que significa f' de x igual menos 3x la cantidad 3x, 2 alcanzado al poder de menos 4 por 3. So f' de x igual menos 9x la cantidad 3x, 2 al poder de menos 4. Así que esto puede ser fino como nuestra función derivada. Mostremos también cómo podemos escribir esto con un exponente positivo. Podemos mover la base de 3x, 2 abajo al denominador de nuevo, que cambiará la señal del exponente. Así que también podríamos decir f' de x igual menos 9 hexanewtones el numerador. Dividido por la cantidad 3x, 2 levantado al más cuarto poder. Y ahora para la segunda parte de la pregunta, queremos encontrar f' de 1, que nos da la pendiente de la línea tangente en x igual 1, o también la tasa de cambio instantánea de la función en x igual 1. Así que primero de 1, vamos adelante y utilice la función en forma de fracción. Sería menos 9 dividido por la cantidad 3 por 1, 2. Levantado al cuarto, que sería menos 9 dividido por 3, 2 igual 1. Tenemos 1 al cuarto, que por supuesto es solo 1. Esto es igual a menos 9. So f' de 1 igual menos 9. Vamos adelante y verifique este gráfico mirando la pendiente de la línea tangente en x igual 1. Aquí está el gráfico de nuestra función. Aviso cuando x igual 1 es el punto de la función, o punto de tangencia, es este punto aquí, el 1,1. Para encontrar este y coordinar, tenemos que sustituir 1 por x en la función divisional dada aquí. Y porque f' de 1 igual menos 9, la pendiente de esta línea tangente roja es menos 9. Espero que hayas encontrado esto útil.